Hablamos con Fernando Soto, funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación. Doctor Soto, ¿qué tal? Luis Gasulla lo saluda. ¿Cómo está usted? Buen día, Luis, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, están estudiando y presentaron la reforma del Código Penal de la Nación, muy ambiciosa, ¿no? ¿Qué modificaciones se analizan presentar en el Congreso de la Nación desde el gobierno? Primero se armonizaron todas las penas, porque el Código Penal es de 1921 y tuvo desde ese momento hasta ahora más de 1000 modificaciones, son 1000, ahora van los 1100 más o menos, y se fue perdiendo la armonía original, que además era para 1921, no para 2025. Entonces, primero, la actualización de las penas en todas las figuras penales, en todos los delitos. Pero después se modernizó. Cuando digo modernizó, es que en 1921, por ejemplo, para la legítima defensa, se preveía que solamente tenía una circunstancia de privilegio en la defensa el que era atacado en su casa de noche. Si era de día no, si era en un local, un comercio, una fábrica, no. Bueno, hoy te afanan a cualquier hora del día, en cualquier lugar, de la misma manera, de una forma brutal, que no pasaba hace 100 años. Entonces, por ejemplo, se actualiza la legítima defensa en el lugar donde uno permanece, está, aunque no viva ahí, pero que esté ahí trabajando, por ejemplo. Son muchas las reformas. Esa es una. Otra es cuando hay por ejemplo, cuando hay una causa penal contra un funcionario, demora 16 años. La causa contra el expresidente Cristina Kirchner demoró 18 años, y el hecho de hace 21. ¿Sí? Y ahora le van a embargar los bienes. Bueno, nosotros pusimos el decomiso anticipado, que ya lo aplicaron en algunos casos en la jurisprudencia, que es, en cuanto se determina la verosimilitud del origen ilícito de un bien, que es producto de un robo, de la corrupción, que esta figura la pusimos para la corrupción, bueno, en ese caso directamente se decomisa, se sacan los bienes, se usan en el Estado, en alguna de las áreas del Estado, salud, educación, seguridad, o se venden. ¿Qué pasa si el día de mañana se resuelve al imputado, por de fuera? Se le devuelve el dinero sin indemnización, solo el dinero, perdón, sin indemnización, o el dinero. Que, entre otras cosas, Luis, cuando se secuestra un auto, un vehículo, ahí se ve bien claro, y se devuelve 4 o 5 años después, está destruido. Un inmueble, cuando se devuelve, está ocupado, arruinado, no está en condiciones. O sea que encima es una protección para los bienes. Pero el objetivo es no esperar todos los años que demora una causa. Bueno, por eso, no sé si ustedes están al tanto o lo vieron, llamó mucho la atención, por lo menos de la audiencia, en el programa de Luis Majul, mostramos cómo Lázaro Báez sigue facturando miles y miles de millones de pesos desde la cárcel, con su propio nombre. Claro, bueno, eso no podría pasar con una ley sensata, de sentido común, que diga, mira, si te están imputando que te robaste, la robación al Estado, ¿no?, técnicamente, una barbaridad, cientos de millones de dólares, y tiene que confiscarle los bienes que son producto de ese robo. Entonces, no puede ser que tenga una propiedad como la superficie de Capital Federal, la siga produciendo, alquilando, vendiendo, y esa parte al final del programa, y que digan, bueno, hasta que no haya sentencia. No, es un absurdo. Esto, si te meten preso sin sentencia también, ¿no es cierto? Porque hay un peligro de que te fugues, o obstaculice la investigación, se produce el embargo. En las causas civiles también hay embargo, totalmente. te embarga directamente. Soto, me espera un segundo, lo llamamos por WhatsApp porque es muy interesante lo que dice y hay cosas que se entrecortan y no lo terminamos de entender. Bueno. Ahí lo llamamos por WhatsApp. Estamos hablando con el funcionario clave en el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, Fernando Soto. Ayer presentan la reforma del Código Penal. Esto se va a estudiar ¿cuándo en el Congreso de la Nación? Bueno, hay que esperar, ¿no?, que envíen el proyecto, pero una vez que llegue hay que verlo seguramente en comisiones, ¿no? Primero los procesos son largos. Soto, recuperamos la comunicación. Agustina Girón le quería hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal, Soto? Sí. ¿Cómo está? Me interesa el tema, dos temas que se hablan mucho en redes sociales, pero que acá se empezarían a tipificar con penas de hasta 2 años de prisión, delitos informáticos y lo que se conoce habitualmente como mobbing, ¿no?, acoso laboral. Ahora yo lo escucho entrecortado, pero me decís de la pena por delitos informáticos, ¿en qué casos? Y acoso laboral, que son cosas que se han puesto muy, digamos que ahora se hablan más en redes sociales, etcétera, pero que en este caso se comenzarían a tipificar ya penalmente.
Sí, sí, hay todo un capítulo de los delitos cometidos a través de medios electrónicos, de Internet. Hoy en día pasa todo el tiempo. Es más, en los robos, la mayoría de los delitos que estamos teniendo, viendo el Ministerio de Seguridad, es por el robo a través de WhatsApp. Esto está pasando permanentemente y lo hacen desde cualquier lado, desde una cárcel, desde el extranjero. Son organizaciones criminales que actúan acá con vinculación al extranjero. Estamos hablando de robar el WhatsApp y robar el dinero en el banco, ¿no? También el ciberacoso, así como en su momento estuvo el grooming legislado, todo eso lleva un capítulo en el Código Penal estableciendo las figuras delictivas, los delitos que se cometen hasta por Internet, sí, por supuesto. ¿Sí? Por ejemplo, habíamos puesto, esto lo hicimos el año pasado, la comisión nos reunimos desde marzo del año pasado, trabajamos intensamente hasta fin del año pasado. Y lo hemos debatido porque nosotros consideramos que la inteligencia artificial, estamos hablando hace un año y medio, no era como ahora. La inteligencia artificial permitía hacer pornografía usando la cara de una persona. Y nosotros lo legislamos y lo pusimos en el Código Penal. Después de eso hubo jurisprudencia, llegó hasta la Corte, que efectivamente consideraron que era una afectación a la honra de la persona y pornografía infantil usar, en el caso de un menor, usar la imagen de la cara con el cuerpo en escenas pornográficas. Esto es algo que pasa. Bueno, el derecho tiene que actualizarse. Estábamos en la época prehistórica en esto, ¿eh? ¿Les sorprendió la salida en libertad, casi como una presa política, de la mano derecha de Mayra Mendoza? Ustedes que también colaboraron con la justicia en la investigación de, ¿cómo llamarlo?, el Caca Gate. Bueno, nosotros respetamos las decisiones de la justicia. Yo soy un hombre de derecho, lo respeto. Ahora puedo disentir. Sí, totalmente, la verdad, ¿no? que había un riesgo íncito, lo dijo la juez en su resolución, respecto del peligro de obstaculizar la investigación, porque son todos funcionarios que manejaban los bienes que usaron para producir el ataque a Esper, que no fue solamente tirar la caca, sino que fueron amenazas, falsificación de documentos, malversación de caudales públicos, porque utilizaron los bienes y el dinero del erario, que son los que pagan los impuestos los vecinos de Quilmes. Entonces, hay todo un tramado mafioso, donde si estaban en libertad podían borrar pruebas y entorpecer la investigación. Esto lo dijo la juez, y nosotros nos parece que eso era totalmente atinado. Si la Cámara piensa otra cosa, bueno, es la opinión de la justicia y punto. Pero la verdad que parecía lógico que hubiera peligro en que estuvieran en libertad. Este es el principio por el cual una persona puede ser detenida, o que se escape o que afecte el proceso ocultando pruebas, tergiversando la información que sea el juzgado. Bueno, eso pasó desde el principio en ese caso. Cuando a la funcionaria esta que le dieron la libertad, cuando le pidieron el teléfono, dio su teléfono, era un teléfono borrado, craqueado, no era el de ella. Era un teléfono fake que le había dado, falso. Entonces estaba engañando a la justicia. Le dijo, sí, este es mi teléfono, dámelo. Bueno, ya te arrancamos mal, ¿no? Estamos diciendo a alguien que cuando se presenta a la justicia es tan descarado que le da un teléfono que no es el de ella. Entonces ahí hay un peligro. Eso es lo que dijo la juez. La Cámara consideró que debe estar en libertad. Sí, es un escándalo lo que hizo la Cámara. Bueno, la Cámara está representada por dos jueces integrantes de la Sala 2 que son bastante simpatizantes del kirchnerismo. Uno es Lugones, ¿no? Uno de los creadores de Justicia Legítima. Sí, Agus. Le quería consultar por un tema que se estuvo hablando mucho en estos días, que tiene que ver con esta cadena. Uy, se me entrecortó y no la escuché. ¿Cómo? Le quería consultar por el tema que se estuvo hablando mucho en estos días sobre esta academia, esta escuela para la formación de agentes encubiertos. ¿Cuál va a ser su trabajo y sobre todo a nivel digital también que van a poder hacer? Usted me pregunta que por la formación de agentes encubiertos, ¿no? Sí, ¿y qué trabajo digital van a hacer? Claro, la ministra hizo dos resoluciones, una que conformó una comisión para capacitación de los agentes encubiertos, presenciales, vamos a decirle, ¿no? Que no son a través de Internet, dirigida por un juez federal y con la participación de fiscales y jueces. Y por otro lado, hicimos un protocolo de actuación de lo que me estás preguntando, que son los agentes encubiertos digitales. Son los que intervienen en Internet. Por ejemplo, hay delitos que se cometen casi exclusivamente en Internet, como algo terrible, de lo más recalcitrante, que es la pornografía infantil, donde capturan niños, los filman y los venden la gente que compra eso.
Eso se hace a través de Internet. Entonces, para desbaratar la banda hay que ingresar en el comercio. En vez de ir a un local, tenés que meter en el Internet, en la red profunda, Deep Web. Y ahí tiene que haber alguien que se haga pasar por un interesado, por un comprador, por un vendedor de pornografía infantil, pero tiene que conocer, tiene que ser creíble, porque si no desconfían. O sea, claro, para ser creíble, además de conocer el léxico, los símbolos, las palabras clave que usan para describir las aberraciones que hacen, tiene que tener un perfil que lo puedan chequear en algún lado. Ese perfil, se llama avatar. O sea, se le da un personaje que se utiliza en informática, en Internet, para dar un nombre. Como antes el nick, cuando empezaron el chateo hace 30 años, era una manera de identificarse en las redes. Eso se da para la seguridad de que la persona que está haciendo, que es un integrante de una fuerza, nombrado por un juez, no lo nombramos nosotros porque se nos ocurre, un juez en una causa penal por un delito grave, ordena la designación de un agente. Entonces, antes, cuando empezó la figura del agente encubierto, lo usaron los jueces en Internet, pero no estaba regulado. Entonces, cada fuerza se arreglaba a su manera. Bien, pero ponía un avatar, otro usaba el mismo. No, nosotros dijimos, esto es peligroso porque tenemos que proteger a la gente. Claro. Entonces lo tenemos unificado. Todas las fuerzas actúan de manera unificada. Fernando Soto, gracias por la comunicación. Estamos en contacto. Un abrazo grande. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Fernando Soto, funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación de Patricia Bullrich. ¿Te preparás, Martín? Claro. Vamos que sí. en un ratito a hablar con vos largo y tendido. Romy, ¿cómo está la calle? Bueno, sigue el frío, Luis, todavía no salió el solcito, en unas horas más, 8.3 ahora la temperatura, 8.2 exactamente, 87 la humedad, la térmica 6 grados 1/10. Si estás por salir, abrígate y la máxima para hoy 14 grados. En un ratito Agustina Girón te va a decir si Patricia Bullrich es candidata, si Guillermo Franco